Escuche, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Deténgase un segundo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Antes éramos mentirosos, tramposos, maldicientes, enojones, airados. Ahora tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros. Todos nosotros esperamos que cuando suene la trompeta y el Señor llame a su iglesia, podernos levantar con Cristo. ¿Cuántos sueñan con eso? Sea que estemos vivos en nuestro cuerpo físico, sea que estemos durmiendo, esperando el sonido de la trompeta. La esperanza más gloriosa del creyente es que podamos nosotros alcanzar el tener cuerpos inmortales, cuerpos glorificados como el de Cristo. Una de las promesas de ese cuerpo inmortal glorificado es que no tendrá relación con el pecado. No vamos a estar sujetos a las limitaciones, no vamos a tener que estar asediados ni por los ataques de las tinieblas, ni por las tentaciones humanas, ni por los apetitos de la concupiscencia o los deseos que están en contra de lo que Dios anhela en nuestras vidas. Para poder recibir nosotros esos cuerpos glorificados, tenemos primero que haber experimentado la primera resurrección. Diga conmigo, la primera resurrección. ¿Cuál es esa primera resurrección? Cuando usted recibe a Jesús, nace de nuevo. La Biblia dice que usted muere al antiguo hombre y se levanta ahora para andar una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo llamo eso una primera resurrección en sentido espiritual. Pablo enseña aquí en esta carta que quien ha experimentado ese nuevo nacimiento en Cristo recibe esa primera resurrección, hace dos cosas, o hace un mandato aquí: buscad las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba. Dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre, y poner la mira en lo celestial. ¿Para qué? Diga conmigo, ¿para qué? Cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros seamos manifestados con Él en gloria. Es un mandato bien claro. Primero tenemos que experimentar la resurrección. Si verdaderamente hemos resucitado con Cristo, entonces va a haber un santo deseo. Diga conmigo, santo deseo. Va a haber un anhelo en nosotros de nosotros buscar lo que le agrada al Padre, lo que le agrada al Señor. Yo meditaba y yo decía, ¿cuál es el balance entre lo que es buscar las cosas de arriba? ¿Será que no hay que tener vacaciones? ¿Será que no hay que visitar Hawái, ni visitar Dubái, ni ese tipo de lugares? ¿Será que nosotros, verdad, tenemos que andar con una sonrisa muy modesta para que la santidad se vea en nuestras vidas? ¿Será que tendremos que ponernos una ropa muy larga y de repente andar con unos hilos colgando que nos identifique como el pueblo judío? ¿O tendremos que levantarnos cada mañana y tocar un poco el chofar para que la gloria de Dios llene la casa? ¿Será algo como eso, poner la mira en las cosas de arriba? Porque el apóstol Pablo hace aquí y dice, busquen las cosas de arriba y tengan la mirada en las cosas de arriba. Lo que le interesa a Dios tiene que interesarnos a nosotros. Entonces hay que separar lo santo de lo que es profano, ¿verdad? Hay que separar lo santo de lo que es profano, identificar. Déjenme ponerle un ejemplo, y yo creo que el apóstol Pablo menciona ciertos individuos que en algún momento caminaban con él en la obra misionera, o que caminaban con él en el servicio consagrado en la obra del Señor, pero parece que en algún momento el mundo como que le ofreció algo que era diferente a lo que le ofrecía el caminar con el Señor. Y segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 10, Pablo dice aquí,
algo que me llama la atención. Dice, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Diga conmigo, Demas. No es Demas, no es Demas, no. Demas es un nombre. Entonces dice, me ha desamparado amando este mundo. Y verdad, y describe toda una lista de compañeros. Y oiga lo que hace aquí. Él describe a alguien que se va detrás de algo que no es el interés del Señor. Piense usted como un creyente, alguien que caminando con el Señor puede abandonar la fe. Bueno, muchos de nosotros hemos salido, verdad, de un mundo en el que Dios nos saca. Todos tenemos un testimonio que contar. Y los que no van haciendo su testimonio como nuestros hijos. Ellos van haciendo su testimonio en el camino y tienen sus propias batallas. Pero muchos de nosotros venimos, verdad, de ese trasfondo en el que se querían cortar las venas a algunos, porque lo dejó la persona que amaban y, verdad, y escuchaban toda la música que era para cortarse las venas. Y entonces sustituyeron esa música por una música que lo pusiera en sintonía o armonía con el cielo. Y entonces empezaron, verdad, a tener una relación diferente con el Señor. Pero llega un momento cuando la influencia del mundo es tan fuerte que el creyente ya cambia el tuning de la radio o del Spotify y empieza a llenarse de melodías que no le agradan al Señor. Y como que entonces empieza a dudar, a decir, ¿será que la vida cristiana es tan buena como es este vacilón que yo me estoy dando en este lado de este mundo? Y la Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan, pero que los que hacen la voluntad del Señor que hace, permanecen para siempre. Entonces, es identificar esas cosas que nos empiezan a alejar de lo que a Dios le agrada. U otra gente, siempre ponemos el ejemplo de alguien al que le ofrecieron un empleo y en el empleo le ofrecieron 2 empleos y en uno de los empleos le dijeron, te vamos a dar $12 la hora y vas a poder trabajar los domingos. En el otro le dijeron, te vamos a dar $14 la hora y entonces los domingos lo vas a tener libre para que haga lo que quiera. Entonces él dijo, $14 la hora. Y de ahí entonces dejó de congregar el miércoles, el domingo, dejó de congregar el viernes, dejó de congregar todos los días y se apartó de los caminos del Señor. ¿No? El de 14 era con el domingo trabajar y el de, ¿verdad? Y el de 12 era que trabajaba, ¿verdad? Sí, ¿verdad? El de 12 era el domingo libre. Entonces él prefirió el de $14. ¿Lo dije al revés? Eso pasa a los T5, señores. Eso es como el Chapulín Colorado, ¿sí? Intencionalmente a los T5 pasa eso. Entonces, ¿qué ocurre? La persona dejó de congregar, se apartó de los caminos del Señor. Demas me ha desamparado, dice Pablo, amando este mundo. Poner las cosas, la mirada en las cosas de arriba. Otro ejemplo que yo noto aquí es un ejemplo que se encuentra en Génesis capítulo 19. Yo quiero que usted preste oído a la narración en la lectura en Génesis 19, 17. Dice, y cuando no lo busquen, presten el oído. Y yo lo que quiero que ustedes se mantengan en la carta Colosenses, porque lo voy a llevar allí un momento. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La Escritura dice esto, présteme el oído, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.
El pensamiento errado de algunas personas que abrigan la fe es que cuando reciban al Señor se le van a acabar todos los problemas que tienen. Y eso no va a ocurrir, porque si se nos acaban todos los problemas, la cuenta de banco está llena, los hijos están sanos, el matrimonio está de la mejor manera, podemos irnos para acá, para allá, viajar de un lado para el otro, no tenemos ninguna gente haciéndonos la contra, no tenemos enfermedades, ni tenemos dificultades. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a olvidar de Dios. Y entonces vamos a decir, ¿para qué necesito la fe? ¿Para qué lo necesito al Señor? Entonces Dios, a fin de salvar nuestra alma, permite que nosotros experimentemos dificultades, pruebas, tribulaciones, hasta que nosotros podamos madurar en la fe. Entonces, ¿qué ocurre con muchas personas? Muchas personas vienen con esa idea y abrigan la fe. Hay algo gráfico en la descripción de Lot, quien está saliendo de Sodoma y Gomorra. Dice la Escritura que los ángeles tomaron por la mano a Lot, a su esposa y a sus hijas, y le dijeron: salgan rápido, escapen por su vida, porque Dios va a destruir estas ciudades. Y salieron, los sacaron afuera de la ciudad, y en un momento dado dice que empezó a descender fuego y azufre que consumía las ciudades, producto del pecado de la sodomía y el pecado de las depravaciones sexuales que se practicaban dentro de la ciudad. Y entonces la mujer de Lot miró atrás, pensó en las ollas cromadas que Lot tenía guardado, pensó en el televisor plasma que se le iba a quemar, pensó en la computadora Apple que se le estaba arruinando, pensó en el carro BMW que dejó parqueado enfrente de la casa. Entonces pensó en los tea party que tenía en el vecindario con sus amigas y dijo: ¿ahora qué vamos a hacer? Y miró atrás, porque mientras caminaba con el Señor, su corazón estaba puesto en los intereses de este mundo, no lo tenía puesto en el Señor. Entonces, ¿cuál fue el resultado? Dice que se convirtió en una estatua de sal. En otras palabras, no aprovechó la misericordia que Dios les estaba mostrando debido a la intercesión de Abraham por ellos. El apóstol Pablo ahora vuelve hacia la carta, nos dice a nosotros: si pues ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, si eso pasa, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, cuando suene la trompeta, cuando Cristo venga, ustedes también serán manifestados con Él en gloria. En otras palabras, el creyente, mientras camina en este mundo, se niega de un montón de cosas que el resto de la mayoría no se niega, pero que usted y yo tenemos que negarnos para poder alcanzar la vida eterna. Eso me da un parámetro. Entonces significa pues que no todos los que están son, ni todos los que están se van, sino todos aquellos que caminan con Cristo, poniendo la mira en las cosas de arriba. Porque de Sodoma y de Gomorra, ¿quiénes salieron? Salieron 4 personas, y solamente 3 llegaron hasta poder librarse. La decisión está en nosotros, de nosotros caminar en la fe y no abandonar la fe, y eso implica nosotros mantener la mirada puesta en el Señor. Ahora vuelva a la carta por un momento y yo quiero que usted observe algo que Pablo hace. Pablo dice: sí pues, diga conmigo, sí pues. O sea que dijo algo anteriormente. ¿Qué fue lo que dijo anteriormente? El capítulo 2, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos de este mundo, ¿por qué, como si estuvieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación en sabiduría, en sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Présteme el oído. Él dice el sí pues.
Si nosotros hemos resucitado con Cristo, vamos a poner la mira en las cosas de arriba. Lo que Él está queriendo decir es esto. Calmémonos un poco. No me miren así. Lo que Él está queriendo decir es esto. El cristiano no es para nosotros aprender un sinnúmero de ceremonias religiosas o de oraciones o repeticiones orales. El cristiano no es para que asuma la idea de que tiene que hacer que lo bautizaron en vinagre y andar serio. El cristiano no es para tomar una vestimenta o poner el énfasis en un peinado específico que lo va a identificar como cristiano, que eso enseñaban muchas veces anteriormente. El cristiano no es tampoco para buscar conocimientos mágicos para la vida cristiana. Lo que el apóstol señala aquí es que el creyente tiene y debe preocuparse de vivir la vida cristiana de manera práctica. Y esa manera práctica es identificar qué le agrada al Señor. Pregúnteme, ¿qué le agrada al Señor? Pues Pablo hace esto y hace lo siguiente. Primero da una lista de cosas graves que nosotros tenemos que dejar, porque las graves hay que abandonarlas inmediatamente. Y luego da una lista de cosas que se van a ir yendo de manera en la que nosotros vamos a ir caminando con el Señor, y esa lista está descrita aquí. Pues si nos dice a nosotros, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, yo digo, bueno, un monje Shaolin o un miembro de la secta del Dalai Lama, ¿verdad? Me separo, me entierro en lago congelado para no tener apetitos de la carne porque, ¿verdad?, tengo que vivir. Pero no, él muestra aquí una lista de cosas que nosotros debemos hacer. Dice, en primer lugar, ustedes tienen que hacer morir a la carne negándose a ustedes mismos y empezar a practicar las cosas del Espíritu hasta que se convierta estas cosas del Espíritu en un fruto voluntario en nuestras vidas. Vamos a ver dónde dice esta lista. Vaya al versículo 5 conmigo. Esta es la lista simple. Versículo 5. Él dice, Colosenses 3:5 estoy leyendo. Estamos en el capítulo 3. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, dígalo conmigo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y deténgase ahí, ningún idólatra puede entrar al reino de Dios, ningún idólatra puede aspirar oír sonar la trompeta, ningún idólatra puede aspirar que va a tener un cuerpo glorificado como el de Cristo. Ningún idólatra puede pretender que verdaderamente ha muerto a este mundo y continuar adorando al Señor. O adoramos a los ídolos o adoramos a Dios. El Señor Jesús tuvo un encuentro con un joven rico que dice que apresuradamente vino, hincada la rodilla, le dijo, maestro bueno, sabemos que has venido de Dios. Dice, ¿qué cosas puedo hacer para heredar la vida eterna? Y yo mezclé los pasajes ahí, ¿verdad? Pero eso pasa a veces. A los 5 eso es permitido. Pero él dice que hincó las rodillas y le dijo, ¿qué cosas haré para heredar la vida eterna? Y dice que entonces el Señor le dijo, ¿tú conoces los mandamientos? Dice, no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera. Le dijo, yo lo guardé todo eso desde mi juventud. Le dijo, te falta una cosa. ¿Cuál es, Señor? Vende lo que tiene y dalo a los pobres. Y dice que se levantó triste porque tenía muchas posesiones. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tenía un ídolo. Y la Biblia dice que los idólatras no heredarán el reino de Dios. El ídolo llamado Mamón, él dijo, cuán difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Cuán difícilmente alcanzarán el reino de los cielos los que aman las riquezas. Y aquí está el tema de la idolatría, se extiende no solamente al dinero, se extiende al placer fuera de la voluntad de Dios, como lo es mencionado aquí, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia,
de querer amontonar un montón de cosas fuera de la voluntad. Hasta Noa dice amén. ¿Ah? Míralo allá. Entonces, ¿qué ocurre aquí, mis amados? Ponga la atención a esto. Él dice, la lista grave que debemos abandonar. Cuando recibiste al Señor, no me diga, no, pastor, estoy pensando en dejarlo o dejarla. ¿Es tu esposo? No. ¿Es tu mujer? No. Pues déjalo ya. De modo que si alguno nació en Cristo, ¿verdad? 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 Entonces, así son las cosas, ¿o no? No, pastor, pero que estoy pensando, Dios está trabajando en mí. No. Si Cristo está allí metido, de modo que si alguno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Él dice, siga leyendo conmigo, versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas, pero ahora, dice, ahora viene la lista simple, versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Diga conmigo, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. Y aparece ahí, escuche, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Deténgase un segundo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Antes éramos mentirosos, tramposos, maldicientes, enojones, airados. Ahora tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que trabaje en nosotros. Esa lista yo la llamo simple porque ocurre esto. Si usted me dice, como algunos creyentes, dice, mire pastor, desde que yo me convertí, Dios me transformó desde la cabeza hasta... Yo le digo, dame la fórmula esa porque no lo hizo conmigo. No. Todos los días debo morir al pie del Calvario. Y hay días que son malos. Hay días en que hay una batalla. Hay días en el que el perro tú lo miras y dices como que me está mirando mal. Hay el día en que usted sale y de repente el supervisor del trabajo como que usted dice, oye, se la agarró conmigo. ¿Y qué usted tiene? Usted tiene que pedirle al Espíritu de Dios que lo ayude. Lo que Pablo está diciendo aquí es que el viejo hombre tiene la tendencia a querer salir constantemente. Aquel indio taíno de allá de la isla de Dominicana siempre quiere salir para afuera. Pero entonces, ¿qué dice aquí? Dice, dejad también vosotros todas estas cosas. Es una elección, diga conmigo, es una elección. Porque tenemos la tendencia a decirle al Señor, sácame esto, sácame aquello, sácame lo otro. Y aquí nos dice, no, eres tú que tienes que dejarlo. Pone aquí un énfasis bien claro en que esa lista es el hombre nuevo en nosotros que va a ir creciendo hasta la imagen de Jesucristo. Dice hasta que todos, porque en Efesios él dice, hasta que todos lleguemos a la estatura, a la plenitud que Dios espera que nosotros alcancemos en Cristo. O sea, esto es un proceso, diga conmigo, un proceso. Esto no viene de la noche a la mañana. Pero si usted decía 5 San Antonio, empiece a decir 3. Y si cuando se pega el tropezón ya no diga el San Antonio, diga Santo. Y entonces ya se le va a ir acostumbrando, porque todo es costumbre o no. Todo es hábito. Entonces es un proceso en el que Dios va a ir cambiando la vida de uno. Lee el versículo 11 conmigo. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Al principio, présteme el oído, al principio de la carta dijimos que Pablo está contrarrestando la enseñanza de la herejía protonoxista o de los primeros gnósticos que enseñaban que Jesucristo era una serie de criaturas que habían venido para revelarnos la verdad. Eso era lo que se enseñaba.
Y entonces, ¿qué pasaba? Dice que ellos tenían el conocimiento secreto para que la gente llegara al conocimiento de la verdad. El apóstol Pablo dice, ustedes tienen la verdad, recibieron a Jesucristo, no necesitan ninguna fórmula mágica. Usted tiene lo que necesita para vencer la batalla contra el mundo, contra la carne, contra los poderes de las tinieblas. Aquí lo único que ustedes necesitan es estar revestidos de Jesucristo. Aquí no se necesita observar ceremonias religiosas de los judíos, ni andar con hilo, ni tocar chofares. El que lo toca, maravilloso, gloria al Señor. Pero eso no va a hacer la diferencia en la batalla con el diablo y los demonios. ¿Se entiende eso? No estoy hablando en contra. Usted quiere tocar chofar, venga, y, ¿verdad? No se pare en una esquina allá porque le tenemos que dar con el taser. ¿Verdad? Pero lo que Pablo quiere decir aquí, no necesitamos observar ceremonias religiosas, necesitamos nosotros vivir la vida que Cristo anhela que nosotros vivamos. No necesitamos, y este es el énfasis que se pone hoy en día, ¿verdad? Aquel que dice que tiene un conocimiento secreto que te lo va a enseñar para vencer, el único conocimiento para tú vencer contra el diablo, los apetitos de la carne, se llama Jesucristo morando en la vida. Se llama nosotros insistir en esas áreas de nuestra vida que necesitan rendirse al control del Espíritu Santo para que el fruto del Espíritu ya se convierta en algo natural que brota de nosotros. Entonces Pablo lo dice más adelante, siga leyendo conmigo, en el versículo 12. Ya con este vamos a cerrar aquí. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Cómo qué? Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo ¿qué? Y sed agradecidos. Note la lista en la que el sello fundamental del cristiano es el amor. Note la lista. La lista es que tú no puedes decir, me miró mal este domingo, el domingo siguiente no lo saludo. Hablo mal de mí, que se lo lleve. No, porque de eso no se trata. Dice que tenemos que, gracias Victoria, como escogidos de Dios, santos y amados, vestirnos de entrañable misericordia. Y lo más poderoso aquí es que dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Imagínense, Dios nos perdonó cuando éramos insoportables, negativos, cada 7 palabras decíamos algo negativo. Dios nos perdonó cuando nosotros no teníamos misericordia, cuando nosotros éramos despreciables muchas veces. Él así nos perdonó y nos aceptó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para rechazar al hermano en la fe? No somos quienes. Entonces, de todas estas cosas, revestidos de amor. El énfasis, y yo creo que el apóstol Pablo está contrarrestando, está diciendo, miren, aquí no hay judío ni hay griego. Los griegos se mofaban de tener una sabiduría que nadie tenía. Los judíos se vanagloriaban en su ley, en su ceremonia. El Señor dice, ninguna de esas cosas son importantes. Entonces de ahí usted tiene que separar. Yo creo que una de las cosas en la época que el creyente tiene que cuidarse es de la predicación negativa, en la que uno empieza a decirle, bueno, no me importa quién tú eres, no me interesa lo que tú piensas de mí. Sí te tiene que interesar, sí te tiene que interesar, porque si tú amas a tu hermano en la fe, dice que tú no vas a hacer caer al débil en la fe. Lo otro es el énfasis también en las canciones. Cuando yo esté arriba y te vea abajo, vas a ver, vas a pagar, te voy a pisotear como me pisotea a ti. Eso es de cristiano, eso no es de cristiano. Entonces aquí el énfasis es
de entre todas las cosas, que el amor sea el sello que distinga la vida cristiana. Contra eso no hay ley. Contra eso no puede el diablo, no pueden los demonios, no puede la carne, no puede el ser humano. No hay ejército que pueda contra un creyente que está revestido del fruto del Espíritu de Dios. ¿Dice amén? ¿Recibe la palabra? Versículo 16. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. O sea, en otras palabras, vamos a hacer una separación entre la música que le agrada a Dios y la que no le agrada. Porque un creyente que está lleno de que me engañaste, que desgraciaste, que condenaste, que ese creyente no va para ningún lado. No se vista que no va. ¿Y Cristo dónde está? Dice, cantando al Señor en vuestros corazones con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Pablo dice, y creo que ese Pablo que dice, no erréis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si segamos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Si sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Entonces, escuchando al conejo malo no vamos a llegar ni al cielo raso. Es más, de la tumba no pasamos. Para el purgatorio, y de ahí nos vamos a quedar en el purgatorio. Y ni siquiera la Biblia habla de purgatorio. No hay purgatorio, ¿verdad que no? Pues no vamos a salir ni al purgatorio vamos a llegar. Y mucho menos vamos a resucitar con Cristo, escuchando al conejo malo. Entonces, aquí lo dice bien claro, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Yo oigo gente que dice, no, porque pastor, Pablo Coelho dijo, ¿quién sé yo quién es Pablo Coelho? Hábleme de Cristo. Dígame, la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la palabra de Dios es viva. ¿Dice amén? Y se mete al alma y la convierte y nos hace nuevo. Entonces ya vamos a dejarlo ahí. Y sonríase que el Señor le ama. Y deje de escuchar al conejo malo. ¿Dice amén? Para que pueda oír el sonido de la trompeta, porque Pablo dice que hay creyentes que no van a oír el sonido de la trompeta, que no van a reinar con Cristo. Es más, no van a entrar ni de barrendero al cielo. ¿Verdad? Como yo no soy San Pedro, ¿verdad? Yo no tengo la llave, yo no sé si usted va o no va. Cada uno mire por sí mismo las cosas que tiene que arreglar en su propia vida, porque no estamos para juzgar ni condenar a nadie, estamos para amarlo. ¿Dice amén? Así que póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. No hay nada más poderoso que un corazón agradecido. No hay nada más poderoso que un corazón agradecido. Porque cuando usted sabe de dónde Dios lo libró, lo sacó, no vive para otra cosa que no sea para Dios. Todo lo que usted hace, lo hace a la luz de lo que Dios anhela y de lo que Dios quiere para su vida. ¿Dice amén a eso? O sea, la gratitud de saber, Señor, me iba directo al infierno. Hay un hermano aquí en la ciudad de Lakeland que se llama Randy Mlenick. Él era el hermano con el que hacíamos en el flea market, predicamos a la gente con 3 cosas que Dios no puede hacer. Y el hermano me dice, yo era un devoto religioso católico, hasta que un día me invitaron a una reunión y me di cuenta que iba derecho al infierno. A los 29 años. Dice, me di cuenta que iba derecho al infierno porque no le había rendido mi vida a Jesucristo. Tenía religión, pero no tenía salvación. Entonces él me dijo, ese día yo entendí que a menos que yo haya nacido de nuevo, no iba a entrar al reino de los cielos. Y él dice, le entregué mi vida al Señor, reuní un día a mi familia y le hablé a todos del mensaje de salvación, y toda mi familia se entregó al Señor en ese día. Papá, mamá
hermanos, entonces él empezó una familia en los caminos del Señor. Y él me dijo algo, yo hice una propuesta cuando me retirara, él era cartero, como nuestro amigo que viaja a Dubái casi siempre. Y él dice, le prometí al Señor que cuando me retirara yo iba a predicar el evangelio para que todo el que pudiera oír el mensaje lo recibiera como yo iba directo al infierno. No quiero que nadie vaya al infierno. No hay nada más grande que un corazón agradecido. Pablo escribe desde una prisión en Roma, cuando él era un candidato a ir al infierno. Pero él dijo, predico porque me es impuesta necesidad. Porque hay de mí si no anunciare el evangelio.